Parashat Vayetze. Esta parashá comienza en el capítulo 28, verso 10 del libro de Génesis y termina en el capítulo 32, verso 2. Esta parashá lleva por nombre Vayetze, puesto que el primer verso de la parashá, Génesis 28:10, dice: y salió Jacob de Beer-sheba y fue a Harán. En hebreo podemos leer: Vayetze Jacob mi Beer-sheba vayelech Hanara. Comenzaremos con la lectura de la primera porción, que abarca del capítulo 28, de los versos 10 al 22. Y dice así: y salió Jacob de Beer-sheba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras del lugar y las puso por cabecera, y durmió en ese lugar. Y soñó, he aquí una escalera apoyada en la tierra, y su cabeza alcanzaba los cielos. He aquí los ángeles de Elohim que subían y bajaban por ella. Esos dos versos son muy interesantes, puesto que en hebreo podemos leerlos: Vayifga bamakom vayalen sham kiva hashemesh vayikach me'apnei hamakom vayasem merah shotaim vayishkav bamakom hau. Y la palabra que resalta en este verso es la palabra me'avnei, que viene del Strong 68, el cual es la palabra aven, que significa piedras, piedra, pesas o la piedra. ¿Pero por qué es tan importante? Bueno, si nosotros vemos, la palabra aven, la palabra piedra, está escrita con 3 letras hebreas, las cuales son la Aleph, la Bet y la Nun. Si nosotros la analizamos en los pictogramas hebreos, podemos entender el simbolismo que hay detrás de la palabra aven. Como vemos, la letra Aleph está representada por la cabeza de un toro, lo cual representa a un líder, liderazgo o fuerza. La letra Bet está representada por el dibujo de una casa, que representa un hogar o una familia. Y la letra Nun, en este caso es la Nun Sofit o Nun final, está representada por la raíz que brota de una semilla, la cual significa vida, por lo que podemos entender que la palabra Aven representa al líder de la casa que emana vida, que brota vida. ¿Y quién es el líder de esta casa? Dentro de la misma palabra podemos encontrar esa respuesta. Si nosotros tomamos la primera y segunda letra de esta palabra, encontramos la palabra Av, que significa padre. Y si tomamos la segunda y la tercera letra, encontramos la palabra Ven, que significa hijo. Y vemos un cumplimiento de las palabras de Yeshua, el cual él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30, yo y el Padre somos uno. Por tanto, el Padre y el Hijo son el líder de la casa que emana vida. Y vemos en diferentes pasajes cómo es que el Eterno se considera a sí mismo como la roca. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 47, leemos: viva Yud-Hei Vab-Hei, y bendita sea mi roca, engrandecido sea el Elohim de mi salvación. El Salmo 78, versos 16 y 35 dicen: hizo brotar arroyos de la peña y descender las aguas como ríos. Se acordaron que Elohim era su roca, el Elión su redentor. Y cabe mencionar que aquí el salmista está haciendo mención a la peña, a la roca, que habla Éxodo 17. Si nosotros recordamos rápidamente este pasaje, sabemos que el Eterno ordena a Moisés golpear una roca para que de ella brote agua. Si nosotros entendemos el significado de esa orden, sabemos que la roca representa al Eterno, y en este caso al Hijo, a Yeshua, y
Moisés tenía que golpear esa piedra de la misma forma en la que Yeshua fue golpeado y sacrificado, para que de allí brotaran aguas, las aguas de su palabra. También sabemos que hubo una segunda ocasión en la que el Eterno le ordenó hablar, en este caso a la roca, puesto que la función ya no tendría que ser a través de un golpe, sino a través de la profecía, para que se cumpla el propósito del regreso del Mesías. Dice el Salmo 118, verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y cabe mencionar que aquí los edificadores vienen a ser la casa de Judá, quienes fueron los encargados de construir el templo, en este caso hablando del segundo, pero que despreciaron, que desecharon a Yeshua, quien se ha convertido en el sustento, en el soporte de todo el edificio. Dice Isaías 28:16, por tanto, Adonai Yud-Heh-Vav-Heh dice así, he aquí yo pongo una piedra por fundamento en Sion, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no será conmovido. Dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versos 19 al 21. Por tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular el mismo Yeshua HaMashiach, es decir, Yeshua el Mesías, en quien fue construido todo el edificio, el cual crece hasta llegar a ser un templo santo para el Adón. Entonces vemos que la piedra es el fundamento del templo. Y sabemos que nosotros ahora somos el templo del Espíritu del Señor. Por lo tanto, Yeshua debe ser la piedra, debe ser el fundamento en nuestras vidas. Continuando con el pasaje de Génesis, vemos ahora en el verso 12 que dice, y soñó, he aquí una escalera apoyada en la tierra, y su cabeza alcanzaba los cielos. He aquí los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. En hebreo podemos leerlo, Vaya halom, Beine sulam, mutzab aretza, berosho, magia ashamaima, Beine, malahei Elohim, olim, beyordim bo. La palabra que resalta en este verso es la palabra sulam, que es el Strong 5551, que significa escala o escalera. Es que aquí tenemos otro simbolismo muy interesante, puesto que si nosotros vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 47 al 51, podemos entender quién es la escalera. Dice así, Yeshua vio a Natanael que venía y dijo acerca de él, he aquí un verdadero hijo de Israel en quien no hay engaño. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes de que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Y dijo Yeshua, por cuanto te dije que vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, ciertamente les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que ascienden y descienden sobre Ben Adam, es decir, sobre el Hijo del Hombre. Por lo tanto, Yeshua mismo se proclama como la escalera. Esa escalera que estaba apoyada sobre la roca, cuya cabeza tocaba el cielo, esa escalera que conecta los cielos con la tierra, que conecta a Elohim con los hombres. Es por ello que dice el verso 13, y he aquí que Yud-Heh-Vav-Heh estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, Elohei Abraham, es decir, Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac.
la tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y hacia el Negev, y serán benditas en ti y en tu descendencia todas las familias de la tierra. Ahora, si analizamos las bendiciones que el Eterno dio a los patriarcas, encontramos algo diferente en la bendición de Jacob. Cuando el Eterno bendice a Abraham, podemos leer en Génesis 22, versos 17 y 18, que dice: ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido a mi voz. La bendición que le da a Isaac la podemos encontrar en Génesis 26, versos 4 y 5, que dicen: multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero ahora vemos la bendición que le da a Jacob, la cual dice: y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y hacia el Negev, y serán benditas en ti y en tu descendencia todas las familias de la tierra. Si notamos el patrón, podemos ver que el Eterno promete que la descendencia sería tan grande como las estrellas de los cielos. Entonces, ¿por qué a Jacob le profetiza que su descendencia sería como el polvo de la tierra? Como ya leímos en la parasha pasada, Jacob tomó la bendición que ya le correspondía, pero que él la tomó a través del engaño, y eso le trajo muchísimas consecuencias a su vida. La primera es que tuvo que huir de la casa de sus padres, ya que su hermano buscaba su muerte, y ahora el Eterno le da una bendición aparentemente diferente a la que le dio a su padre y a su abuelo, puesto que ahora su descendencia tendría que ser despreciada como el polvo que hay en la tierra. Sabemos que ese desprecio se vio cumplido en los 400 años que estuvo el pueblo de Israel en la tierra de Egipto, en los años que estuvo el pueblo judío en el reino de Babilonia, y los dispersos de las 10 tribus que fueron extendidos hacia el mar, al oriente, al norte y hacia el Negev, es decir, al norte, al sur, al este y al oeste. De modo que la descendencia como el polvo sería esparcida por toda la tierra, a fin de que fueran benditas todas las familias que hay en la tierra por causa de Jacob. Continuando con la lectura, dice el verso 15: He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente está Yud-Heh-Vav-Heh en este lugar, y yo no lo sabía. Y temió y dijo: qué temible es este lugar. No es esto sino casa de Elohim y puerta de los cielos, es decir, Betel. Y madrugó Jacob por la mañana y tomó la piedra que había puesto por su cabecera y la puso como un pilar y derramó aceite sobre su cumbre. Esto es muy interesante porque muchos comentaristas dicen que el lugar donde Jacob unge esta piedra no es otro lugar que el monte donde el templo, el Bet Hamikdash, fue construido, y que exactamente el punto en el que la roca fue ungida es el lugar santísimo, es decir, el lugar donde se encontraba el arca de la alianza, con las tablas de la ley, con la vara de Aarón y con el maná, el lugar donde la presencia de Elohim descendía sobre la tierra. Y también algo que vemos interesante es que ahora que entendemos que la piedra viene a ser una figura de Yeshua, el momento en el que Jacob unge
la roca, está haciendo algo profético. Sabemos que los reyes y los Kohanim, es decir, los sacerdotes, entraban en función, tenían que ser ungidos. Por lo tanto, esta unción sobre la piedra representa una unción sobre Yeshua, siendo él rey y Cohen. Dice el verso 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad al principio. Y como ya dijimos, Betel significa casa de Elohim. E hizo Jacob un voto diciendo, si Elohim estuviera conmigo y me guardara en este camino que ando, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, será Yud-Hei Bab-Hei mi Elohim. Y esta piedra que he puesto como pilar será casa de Elohim, y de todo lo que me des, el diezmo será para ti. Entonces vemos que Jacob hace una promesa, hace un voto con el Eterno, pidiéndole que Él le bendiga en el camino, que Él lo guarde de todo mal, que le diera alimento y vestido, y le permitiera volver en paz a la casa de su padre, para que así Él lo proclame como su Elohim, como su Dios, a cambio de que Él le otorgaría el diezmo. Pero sabemos que el diezmo no es un tema monetario, sino más bien un tema de especie. En este caso podemos hablar de ganado. Llegamos a la segunda sección, que abarca del capítulo 29, verso 1 al verso 17. Y alzó Jacob sus pies y fue a tierra de los hijos de Oriente, y miró y vio un pozo en el campo y 3 rebaños de ovejas reposando junto a él, porque de aquel pozo salían a brevar los rebaños, y una gran piedra sobre la boca del pozo, y se juntaban allí todos los rebaños, y rodando la piedra de sobre la boca del pozo abrevaban las ovejas, y volvían la piedra a su lugar sobre la boca del pozo. Y les dijo Jacob, mis hermanos, ¿de dónde son? Y respondieron, de Harán somos. Les preguntó, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Contestaron, lo conocemos. Y les dijo, ¿está en paz? Y ellos dijeron, en paz. Y aquí Raquel, su hija, viene con el rebaño. Él dijo, miren, todavía es pleno día, aún no es tiempo de recoger el ganado, den de beber a las ovejas y déjenlas pastar. Pero ellos le dijeron, no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños. Entonces rodamos la piedra de sobre la boca del pozo y abrevamos las ovejas. Aún estaba él hablando con ellos cuando Raquel llegó con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora. Y sucedió que cuando vio Jacob a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y al rebaño de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y rodó la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, el hermano de su madre. Y besó Jacob a Raquel y alzó su voz y lloró. Y le contó Jacob a Raquel que él era hermano de su padre e hijo de Rebeca. Y ella corrió y le contó a su padre. Y aconteció que, cuando Labán oyó la noticia acerca de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó, y lo llevó a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y le dijo Labán, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y habitó con él los días de un mes. Entonces vemos que Jacob llega por fin a la tierra de Harán, la tierra de la que salió Abraham en algún momento. Y estando allí se encuentra con los pastores del lugar, quienes resultan ser familiares de Labán. Y al estar hablando Jacob con ellos, he aquí que llega Raquel. Y entra una duda muy interesante, porque Jacob de alguna u otra forma ignoró las leyes de recato, y tan presto vio a Raquel, fue tras ella, la besó y lloró. Bueno, si entendemos que a Jacob se le había prometido una descendencia tan grande, entendemos que Jacob vio en Raquel el cumplimiento de esa promesa. Es por ello que se enamoró al instante de ella. Y es allí donde le cuenta que él
es hijo de Rebeca y hermano de su padre, es decir, hermano de Labán. Por lo que ella va y cuenta a Labán acerca de la llegada de Jacob. Y, como ya habíamos leído en la parasha anterior, sabemos que Labán era un hombre que estaba muy interesado por los bienes y las riquezas. Y él, al enterarse que viene el hijo de Isaac, es decir, el hijo del hombre que años anteriores mandó camellos con regalos, con riquezas, con oro y plata, Labán creyó que Jacob también vendría con muchas riquezas. Es por ello que él corre para recibirlo y lo abraza y lo besa. Entonces vemos nuevamente a Labán con una actitud interesada. Continuando con el verso 15, dice: entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me has de servir de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Entonces vemos que después de habitar con él un mes, como una visita, Labán de alguna otra forma le está indicando que sería ahora trabajador suyo, que Jacob sería trabajador suyo, y de alguna otra forma lo está obligando a trabajar. Dice el verso 16: y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de hermoso semblante y bella apariencia. Ahora, con respecto a este verso, ha habido muchísimas interpretaciones acerca de los ojos de Lea. En hebreo leemos que dice: Veinei Lea Rajot Berrachel Haita Yefat Toar Bitaf Mare. Y la palabra que nos interesa es la palabra Rajot, que viene del Strong 7390, que es Raj, que significa tierno, blando, delicado o suave. Como lo mencionamos, ha habido muchas interpretaciones con respecto a los ojos de Lea. Muchos dicen que tenía una mala visión o que sufría de una desviación en el ojo. Otros mencionan que ella tenía tristeza en su vista. Y esto lo comentan algunas personas, puesto que suponen que al tener Labán 2 hijas y Rebeca 2 hijos, ambos serían parejas, siendo Esaú para Lea y Jacob para Raquel. Y el hecho de que Esaú no haya ido por Lea fue lo que causó que tuviera una mirada triste. Otros mencionan que el único atributo que tenía Lea era de unos ojos hermosos, a diferencia de su hermana Raquel, la cual el texto describe como una mujer de hermoso semblante y de bella apariencia. Llegamos a la tercera sección, que va del capítulo 29, verso 18, al capítulo 30, verso 13. Y amó Jacob a Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y dijo Labán: es mejor que te la dé a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Y sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como unos días, porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán: dame a mi mujer, porque se han cumplido mis días de llegarme a ella. Entonces Labán reunió a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Pero sucedió que al anochecer tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán a Silpa su sierva, a Lea su hija como sierva. Y llegada la mañana, he aquí era Lea. Y él le dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te serví por Raquel, ¿por qué me has engañado? Y Labán dijo: no se hace así en nuestro lugar, de dar la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que harás para mí otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, a Bila su sierva, como sierva suya.
Y se llegó también a Raquel y amó también a Raquel más que a Lea, y le sirvió aún otros 7 años. Entonces, vemos nuevamente que Jacob cosecha el fruto de haber engañado a su padre, puesto que de la misma forma que él suplantó la identidad de su hermano, Labán suplantó a su hija Raquel por su hija Lea. Ahora, con respecto a la genealogía que hemos estado viendo a través de las generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, podemos entender el por qué Jacob se presentó con Raquel como hermano de Labán. Y esto se debe a que si tomamos como referencia a los padres, a los varones, es decir, tomando en cuenta que Abraham y Nacor, siendo hermanos, tuvieron a Isaac y a Betuel respectivamente. De Betuel viene Labán y Rebeca, y de Isaac y Rebeca viene Jacob, por lo que Labán vendría a ser primo hermano de Jacob, de modo que las hijas de Labán, es decir, Lea y Raquel, vienen a ser sobrinas de Jacob. Y como ya lo hemos estudiado anteriormente en Levítico 18, el matrimonio de Jacob con Raquel y con Lea no es un matrimonio prohibido en cuanto a generaciones. Continuando con la lectura, en el verso 31 dice: y vio Yudhí-Bab-Hei que Lea era aborrecida, y abrió su matriz, pero Raquel era estéril, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: por cuanto ha visto Yudhí-Bab-Hei mi aflicción, por tanto ahora me amará mi marido. Y concibió de nuevo, y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto ha escuchado Yudhí-Bab-Hei que era aborrecida, me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez mi marido se unirá a mí, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Yudhí-Bab-Hei, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Entonces, para comprender mejor el significado de los nombres de los hijos de Lea, vamos a leer estos versos en hebreo. Dice el verso 32: Batahar Lea, y concibió Lea, Bateled Ben, y dio luz a un hijo, Batikra Shemo Rubén, y llamó su nombre Rubén. Kiamra, porque dijo: Kira Yudhí-Bab-Hei, por cuanto ha visto Yudhí-Bab-Hei, Beanei, mi aflicción, Kiata Yehavani Ishi, por tanto, ahora me amará mi marido. Entonces, entendemos que el nombre de Rubén significa porque vio, o por cuanto ha visto, que viene de la palabra Kirá. El verso 33 dice: Bataharod, y concibió de nuevo, Bateled Ben, y dio a luz un hijo, Batomer, y dijo: Kishama Yudhí-Bab-Hei, es decir, por cuanto ha escuchado o por cuanto ha oído, que Ishnoa Anohi, que era aborrecida. Vayiten li Gam Etse, es decir, me ha dado también a este. Batikra Shemo Shimeón, es decir, y llamó su nombre Simeón. Entonces, entendemos que el nombre de Simeón significa ha escuchado o por cuanto ha oído, puesto que viene de la palabra Ki Shema. Leemos el verso 34: Batahar Od, y concibió de nuevo, Bateled Ben, y dio a luz un hijo, Vatomer, y dijo: Ata Hapaam Yelabe Ishi Eli, esta vez mi marido se unirá a mí, Ki Yaleti Losh Lishivanim, porque me ha dado a luz 3 hijos, al que encará Shemo Levi, por tanto llamó su nombre Levi. Entonces el nombre de Levi viene de la palabra Yelabe,
que significa se unirá o unión. El verso 35, Batahar Od, y concibió de nuevo, Bateled Ben, y dio a luz un hijo, Batomer, y dijo, Hapaam Oed et Yud Hei Bapei. Esta vez alabaré a Yud Hei Bapei, al que encará Shemo Yudá. Por eso llamó su nombre Judá. Bataamod Mideled, y dejó de dar a luz. Entonces entendemos que el nombre de Judá o Yehuda proviene de la expresión Ode et Yud Hei Bab Hei, y Ode significa alabaré o exaltaré. Entonces entendemos que el nombre de Judá, Yehuda, contiene el nombre del Eterno, tomando la primera y última letra de su nombre a los extremos del nombre Ode. Por eso es Yehuda. En el capítulo 30 leemos, y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia Raquel de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos o me muero. Y se encendió la ira de Jacob contra Raquel, y dijo, ¿estoy yo en lugar de Elohim que te impide el fruto de tu vientre? Y ella le dijo, aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella, y que dé a luz sobre mis rodillas, y yo seré edificada también por ella. Y le entregó a Bilha, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Raquel, me juzgó Elohim, y también oyó mi voz, y me ha dado un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Elohim he luchado con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Y viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y se la dio a Jacob por mujer. Y dio a luz Silpa, sierva de Lea, un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la fortuna, y llamó su nombre Gad. Y dio a luz Silpa, sierva de Lea, un segundo hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, me felicitarán las hijas, y llamó su nombre Aser. Entonces en hebreo podemos leer los versos 6, 8, 11 y 13 de la siguiente forma. El verso 6 dice, Batomer Rachel, y dijo Raquel, Daneni Elohim, me juzgó Elohim. Begam Shama Bekoli, y también oyó mi voz, Vayiten li ven, y me ha dado un hijo, al que encará Shemo Dan, por tanto llamó su nombre Dan. Y entendemos que el nombre de Dan significa juzgar o juicio, y este proviene de la palabra Danení. El verso 8, Batomer Rachel, y dijo Raquel, Naftuli Elohim, con luchas de Elohim, Niftalti im Achoti, he luchado con mi hermana, Gam Yaholti, y he vencido, Batikra Shemo Naftali, y llamó su nombre Naftali. Entonces Naftali, en este verso se repite 2 veces, que significa luchas o luchado. De ahí la expresión Naftuli Elohim y Niftalti im Achoti. El verso 11, Batomer Lea, y dijo Lea, Vegad, que significa como la fortuna o la dicha. De ahí que en español lo traducimos como vino la fortuna. Batikra ed Shemo Gad, y llamó su nombre Gad. Entonces entendemos que Gad significa suerte o fortuna. El verso 13, Batomer Lea, y dijo Lea, Beashri, es decir, para dicha mía, y Ishruni Banot, me felicitarán las hijas. Batikra et Shemo Asher, y llamó su nombre Asher. Y el nombre de Asher o Aser lo encontramos también en este verso de 2 maneras conjugadas.
Beashri y la expresión Ishruni, que se puede traducir como dicha o felicidad o felicitación. Llegamos a la cuarta sección que dice: y fue Rubén en los días de la cosecha del trigo y halló mandrágoras en el campo, y las llevó a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella le dijo: ¿te es poco haberme quitado a mi marido, que también me quieres quitar las mandrágoras de mi hijo? Respondió Raquel: pues bien, dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob volvía del campo por la tarde, salió Lea a su encuentro y le dijo: llégate a mí, porque te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella en aquella noche. Y escuchó Elohim a Lea, y concibió, y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: me ha dado Elohim mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Y llamó su nombre Isacar. Y concibió otra vez Lea, y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: me ha dotado Elohim de buena dote. Ahora mi marido habitará conmigo, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Y después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Elohim de Raquel, y la escuchó Elohim, y abrió su matriz. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: ha quitado Elohim mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Yud-Hei Vав-Hei otro hijo. Y aconteció que cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: envíame para que pueda irme a mi lugar y a mi tierra. Dame a mis mujeres y a mis hijos por los cuales te he servido, y me iré, pues tú bien sabes cuál es el servicio con que te he servido. Pero Labán le respondió: te ruego, si he hallado gracia a tus ojos, quédate, pues he percibido que me ha bendecido Yud-Hei Vав-Hei por tu causa. El verso 18 lo leemos en hebreo. Va a tomar Lea, y dijo Lea: Natán Elohim Seharí, me ha dado Elohim mi recompensa. Asher Natati Shifhalti Leishi, por tanto di mi sierva a mi marido. Batikra Shemó Isahar, y llamó su nombre Isacar. Entonces Isacar significa recompensa, pues viene de la expresión Natán Elohim Seharí. En el verso 20 leemos: va a tomar Lea, y dijo Lea: Sabadani Elohim Oti Sebetov, me ha dotado Elohim de buena dote. Apaam Isbeleni Ishi, ahora mi marido habitará conmigo. Kiyalati Shishabanim, porque le he dado a luz 6 hijos. Batikra et Shemó Zebulón, y llamó su nombre Zabulón. Entonces, el nombre de Zabulón lo podemos encontrar en la expresión Hapaam Yeshbeleni Ishi, que significa habitará. Por lo tanto, el nombre de Zabulón significa habitación o tiendas. Y por último, el verso 24, Batikra et Shemó Yosef, y llamó su nombre José, el Emor Yosef Yud-Hei Vав-Hei, diciendo: añádame Yud-Hei Vав-Hei Li Ben-Aher, otro hijo. Entonces, tenemos aquí un árbol genealógico de los hijos que tuvo Jacob con Lea, con Raquel, con Silpa y con Bilha. Vemos que de Lea vinieron la mitad de las 12 tribus de Israel, es decir, vino Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón. Y Dina, 7 hijos. De Silpa tuvo 2, Gad y Aser. De Bilha vemos que nacieron Dan y Neftalí, y de Raquel nacen José y Benjamín, los cuales componen a las 12 tribus de Israel. Ahora, en el momento en el que Raquel da a luz un hijo a Jacob, es cuando Jacob por fin siente en su corazón el hecho de tener una familia completa, puesto que su corazón siempre estuvo inclinado a Raquel. Y es allí donde va con Labán y le pide que lo deje ya partir a su tierra, pero Labán le pide que se quede un tiempo más con él, porque vemos que Elohim había bendecido el fruto del trabajo de Jacob. Y eso pasa muchas veces
con nosotros como hijos de Israel, que el Eterno ha bendecido el fruto de nuestro trabajo, pero que lamentablemente algunos casos, al ser trabajadores de personas que no son creyentes, se aprovechan del trabajo que nosotros hacemos, puesto que ven la bendición por parte del Eterno. Y es lo que nosotros leeremos en esta quinta sección, que va del capítulo 30, del verso 28 al capítulo 31, verso 16. Labán dijo: señálame tu salario y yo te lo daré. Pero él le dijo: tú mismo sabes lo que te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de que yo viniera, y ha crecido en multitud, y te ha bendecido Yud-Heh-Vav'Heh con mi presencia. Así que, ¿cuándo podré trabajar también para mi propia casa? Y él le dijo: ¿qué te daré? Y Jacob dijo: no me des nada si haces por mí esta cosa. Yo volveré a apacentar tu rebaño. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, apartando toda oveja manchada y moteada, es decir, toda oveja oscura entre los corderos, y la manchada o la moteada entre las cabras. De estas será mi salario. Y responderá por mí mi justicia mañana, cuando vayas para comprobar mi salario. Todo lo que no sea moteado ni manchado entre las cabras, o de color oscuro entre los corderos, se considerará hurtado por mí. Y dijo Labán: mira que sea conforme a tu palabra. Y apartó en aquel mismo día los machos cabríos manchados y moteados, y todas las cabras manchadas y moteadas, y toda aquella que tenía algo de blanco, y todos los de color oscuro entre los corderos, y los entregó en manos de sus hijos. Entonces vemos nuevamente la ambición de Labán, puesto que retiene a Jacob con engaños. Pues lo que en un principio le afirma: señálame tu salario, yo te lo daré, es decir, no te preocupes, yo te lo pago, ¿qué puedo yo dar? Entonces vemos que Labán no tenía un pago fijo que dar a Jacob, por lo que Jacob le propone un trato, siendo que todas las ovejas y todas las cabras que tuvieran alguna mancha fueran de él, y Labán aparentemente accede a su petición. Pero lo que él hizo fue tomar todas las cabras y ovejas manchadas y se las llevó lejos de Jacob, de modo que Jacob solamente se quedó con un rebaño de colores lisos, es decir, que no tuviera ninguna mancha. Leemos en el verso 36: y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba el resto de las ovejas de Labán. Entonces, aparentemente, Jacob no tendría ninguna paga de su trabajo, puesto que por lógica, si todas las cabras y todas las ovejas son de colores lisos, es decir, sin mancha, las ovejas y las cabras que nacerían de ellos obviamente serían sin mancha alguna. Pero vemos en el verso 37 que dice: entonces tomó Jacob varas de álamo verde, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas unas monduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado en los abrevaderos delante del rebaño y en los canales de agua donde bebían las ovejas, las cuales se apareaban cuando iban a beber, y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, moteados y manchados. Entonces apartaba Jacob los corderos, y dirigía la vista de los rebaños hacia lo listado y hacia todo lo que era oscuro en el rebaño de Labán. Así él colocó su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se calentaban las robustas, Jacob ponía las varas en los abrevaderos delante de las ovejas para hacer que quedaran preñadas ante las varas, y cuando llegaban las ovejas débiles no las ponía. Así las más débiles eran para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el hombre muchísimo y tuvo muchísimas ovejas, siervas y siervos, camellos y asnos. Entonces vemos un acto que Jacob hace de manera sobrenatural, fuera de lo común, fuera de lo ordinario, al descortezar varas de álamo verde, de avenado y de castaño, para que las ovejas que eran lisas tuvieran
crías que fueran manchadas o moteadas. Pero la razón del por qué hace este acto la leeremos en el capítulo 31, el cual dice: pero oía él las palabras de los hijos de Labán, diciendo: Jacob ha tomado todo lo de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre se ha hecho de toda esta riqueza. Y miraba Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como anteriormente. Entonces dijo Yudhei Bapkei a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y Jacob llamó a Raquel y a Lea al campo, a sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de su padre no es para conmigo como era anteriormente, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que con toda mi fuerza he servido a su padre, y su padre me ha engañado y ha mudado mi salario 10 veces, pero no le he permitido Elohim que me hiciera mal. Si él decía: las moteadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían moteados. Y si él decía: todos los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Elohim el ganado de su padre y me lo ha dado a mí. Y sucedió que en el tiempo en que las ovejas se calentaban, alcé mis ojos y vi en sueños, y he aquí que los machos que subían a las ovejas eran listados, moteados y manchados. Y me dijo el ángel de Elohim en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que suben a las ovejas son listados, moteados y manchados, porque yo he visto todo lo que Labán te está haciendo. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste el pilar y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y respondieron Raquel y Lea, le dijeron: ¿acaso tenemos parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas, pues nos vendió y se ha comido también nuestro dinero? Porque toda la riqueza que Elohim despojó a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Elohim te ha dicho. Entonces vemos que este acto era una orden que el Eterno le había dicho a fin de que viera Labán que Elohim quería bendecir únicamente a Jacob y que Labán solamente había sido beneficiado y no se había engrandecido por sus fuerzas, puesto que vemos que ese ya era el corazón de Labán y de sus hijos, un corazón lleno de envidia, de celos por las riquezas con las que se había hecho ya Jacob, pero que éstas provenían del Eterno. Y es que en este pasaje vemos que Elohim se preocupa mucho por el fruto de nuestro trabajo, que lo que Él busca es que nosotros aprendamos a sustentarnos por medio de Él, de modo que podamos tener y pasar tiempo estudiando su palabra, enseñándola a nuestras familias, compartiéndola con los hermanos, puesto que Jacob por muchos años ya había trabajado para Labán y Elohim le promete que él saldría ya de esa tierra y que regresaría al lugar donde él había ungido la roca. Entonces vemos en el verso 14 al 16 que Raquel y Lea ayudan a Jacob a confirmar las palabras que Elohim le había dicho, puesto que ellas tampoco ya se sentían parte de la familia de Labán. Ellas reconocieron que su padre había traficado con ellas, puesto que al no tener Jacob una dote, Labán utilizó y se aprovechó del trabajo de Jacob, sirviéndoles por 20 años. Y que durante esos años, Labán lo único que había hecho era gastar el fruto del trabajo de Jacob. Es por ello que dicen en el verso 15, no nos tiene ya como extrañas, pues nos vendió y se ha comido también nuestro dinero. Es decir, que se acabó el ingreso que Jacob le había generado en los años que él había servido. Continuando con la sexta sección, que va de los versos 17 al 42 del capítulo 31, que dicen: y se levantó Jacob y subió a sus hijos y a sus mujeres en los camellos, y condujo todo su ganado y toda su ganancia que había adquirido, el ganado que le pertenecía, que había adquirido en Padán Aram, para ir a Isaac su padre, a tierra de Canaán. Y Labán había ido a trasquilar a sus ovejas, y hurtó Raquel los terafines de su padre. Y hurtó Jacob el corazón de Labán, el arameo, al no avisarle que huía. Y huyó él con todo lo que tenía, y se levantó y pasó del río,
y puso su rostro hacia el monte de Galad. Y fue avisado a Labán al tercer día que Jacob había huido. Entonces tomó a sus hermanos consigo y lo persiguió camino de 7 días y lo alcanzó en el monte de Galad. Entonces vemos que Jacob huye de la presencia de Labán, tomando a sus esposas, a sus hijos y a todo lo que el Eterno le había bendecido. Y estando Labán lejos de su presencia, aprovecha esa oportunidad para poder regresar a la tierra de Betel. Pero vemos que Raquel roba los ídolos de su padre, como dice el verso 19 en hebreo, Belabán Alev Lexog Etzonu, es decir, y había ido Labán a trasquilar sus ovejas, Betignog Rachel et Terafin Asher Leavilla. Entonces, Betignog es Yorto, Raquel et Haterafim, y esa palabra en hebreo, en el diccionario Strong, es la palabra 8655, que como tal el diccionario lo describe como terafín, ídolos, estatuas, una especie de ídolo, quizás ídolo del hogar. Cuenta la tradición que estos ídolos, estas estatuillas, eran hechas a partir de el barro y que a través de ellas Labán consultaba cosas del futuro, y que la razón o el motivo por el que Raquel robó a estas estatuillas fue porque creía que Labán podría consultarlos y que le darían la ubicación a donde habrían partido Jacob con sus mujeres y sus hijos. También observamos que Labán es avisado de la partida de Jacob, y por tal acto Labán persigue a Jacob, a su familia, y llegan al mismo monte, el monte de Galad, una semana después. Dice el verso 24, y vino Elohim a Labán, el arameo, en el sueño de la noche, y le dijo, guárdate de hablar con Jacob, bien ni mal. Y alcanzó Labán a Jacob, y Jacob había ya plantado sus tiendas en el monte. Y Labán acampó con sus hermanos en el monte de Galad, y dijo Labán a Jacob, ¿qué hiciste? Que hurtaste mi corazón y te has llevado a mis hijas como cautivas a espada. ¿Por qué te escondiste para huir y me hurtaste? ¿Y no me avisaste para enviarte con alegría y cantares, con tamboril y cítara? Ni me has dejado besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Hay poder en mi mano para poder hacerles mal. Pero el Elohim de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de hablar con Jacob, bien ni mal. Y ahora que te ibas, por lo mucho que deseabas la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Entonces vemos que al día siguiente de haberse establecido en el monte de Galad, Labán confronta a Jacob, y algo muy característico en sus palabras es la manera tan falsa de hablarle a Jacob, puesto que le dice que si él le hubiera avisado, Labán habría hecho un festín para que Jacob fuera despedido con muchos honores. Sin embargo, pues vemos que ya habían pasado 20 años desde que Labán obligó a Jacob a trabajar para él, por lo que la intención de Labán nunca fue despedir a Jacob. También vemos que Labán constantemente le dice, me has hurtado, es decir, me has robado. En el verso 26 dice que hurtaste mi corazón y te has llevado a mis hijos. En el verso 27 leemos, porque te escondiste para huir y me hurtaste. Y en el verso 30 leemos, ahora que te ibas, por lo mucho que deseabas la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Entonces, aquí el mismo Labán aclara sus palabras, que al decirle, hurtaste mi corazón, en realidad quería decir, hurtaste mis ídolos, hurtaste mis dioses. Es decir, que el corazón de Labán estaba en esas estatuillas. Y también vemos que el pensamiento de Labán era tan egoísta y tan ambicioso que constantemente le dice a Jacob que todo lo que él había tomado en realidad le pertenecía a él. Pero Jacob le responde en el verso 31, dice, y respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije, no sea que me arrebates a la fuerza tus hijas de mi lado, en que hallares tus dioses, que no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce qué tengo conmigo de lo tuyo, y tómalo contigo. Y no sabía Jacob que Raquel los había hurtado. Y entró Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea,
en la tienda de las dos siervas, pero no los halló. Y saliendo a la tienda de Lea, entró en la tienda de Raquel. Pero Raquel ya había tomado los terafines y los había puesto debajo de la albarda del camello, y se había sentado encima de ellos. Y buscó Labán por toda la tienda, pero no los halló. Y dijo ella a su padre: no se enciendan de enojo los ojos de mi señor, por no poder levantarme delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los terafines. Y se encendió la ira de Jacob y reprendió a Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión o cuál es mi pecado para que me persigas con tal ardor? Porque has palpado todos mis utensilios. ¿Qué hallaste de todos los objetos de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de tus hermanos, y juzguen entre nosotros dos. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni de tus camellos ni de tus ovejas he comido. Lo que fuera desgarrado por fieras no te lo traía. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, tanto de día como de noche, de mi mano me los cobrabas. De día me consumía el calor y la helada de noche, y huía el sueño de mis ojos. Estuve así 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Elohim de mi padre, el Elohim de Abraham y el temor de Isaac no hubieran estado conmigo, ciertamente me enviarías ahora vacío. Mi aflicción y la fatiga de mis manos ha visto Elohim y te reprendió anoche. Entonces Jacob toma la palabra y después de muchos años de haberle servido, Jacob reprende a Labán, exponiéndole todo el maltrato que había sufrido en el tiempo que había estado trabajando para él. Pero vemos que Jacob confiaba completamente en el Eterno, en el Dios que su abuelo Abraham y su padre Isaac le habían enseñado. Y también nos deja a nosotros como lección que nosotros tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos, a las futuras generaciones, las obras y las maravillas que el Eterno ha hecho en nuestras vidas, de modo que ellos entiendan y comprendan, y el día de mañana ellos también puedan compartir con sus hijos las misericordias que han vivido de parte del Eterno. Llegamos a la última sección, que abarca del capítulo 31, verso 43, al capítulo 32, verso 2, el cual dice: y respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son mis hijas, y los hijos son mis hijos, las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. Y a mis hijos, ¿qué puedo hacer hoy? ¿O a los hijos que ellas han dado a luz? Entonces vemos aquí cómo el corazón de Labán ha hablado, demostrando la ambición que tenía, reclamando a Jacob la bendición que el Eterno le había dado como si fuera suya, y que por él y gracias a él es que Jacob hoy tenía algo con que sustentarse. Pero esto no es más que el corazón inclinado por el amor al dinero y la envidia que le tenía a Jacob, que hace que le hable de esta manera. Y esto también nos ha pasado en muchísimas ocasiones, que aquello que el Eterno nos ha dado, nos ha bendecido o nos ha provisto, la gente cree muchas veces que es gracias a ellas. Y tristemente pasa muchas veces en el trabajo, como también en la familia, que tenemos a familiares o a jefes, patrones, que nos dicen: lo que tú tienes es gracias a mí, lo que tú has alcanzado es gracias a mí, lo que tú tienes es mío. Si no fuera por mí, tú hoy no serías nadie. Pero nosotros debemos de ignorar estas palabras, puesto que lo único que traen a nuestro corazón es tristeza, angustia y depresión. Si nosotros creemos las palabras que estas personas nos digan, lo único que logrará es contristar nuestro corazón. Es por ello que nosotros no debemos escuchar ni prestar atención a ese tipo de comentarios, sino que debemos de mantener nuestra convicción y nuestra fe dirigidas hacia el Creador, porque si nosotros no reconocemos que lo que tenemos, que lo que somos y que lo que hemos alcanzado ha sido por bendición de Él, caeremos en el mismo papel que Labán. Pero también en ese discurso reconoce que ya nada puede hacer, que Jacob por fin ha tomado la decisión de salir de su casa. Es por ello que en el verso 44 dice: y ahora hagamos un pacto tú y yo, y sea por testigo entre tú y yo. Y tomó Jacob una piedra y la alzó como pilar.
Y dijo Jacob a sus hermanos: recojan piedras. Y tomaron piedras, e hicieron un montón, y comieron allí sobre aquel montón. Entonces vemos que Labán, reconociendo que él ya no puede hacer más, le propone, entre comillas, o más bien le pide a Jacob que hagan un pacto, de modo que Jacob no le haría daño a Labán y que Labán ya no se involucraría ni se acercaría a la familia que Jacob había formado. Y vemos que Jacob, al igual que sus padres, siempre con una actitud humilde, con una actitud sumisa y compasiva, accede a este pacto y juntan un montón de piedras, erigiéndolas como una señal. El verso 47 dice: y lo llamó Labán Yegar Sahadutá, y Jacob lo llamó Galad. Y Labán dijo: este montón es testigo entre tú y yo hoy. Por lo tanto, fue llamado su nombre Galad. Y Mispa, por cuanto dijo: vigile Yudkipapjei entre tú y yo, cuando nos esconderemos el uno del otro. Si afliges a mis hijas, o tomas otras mujeres además de mis hijas, aun cuando hay nadie con nosotros, he aquí Elohim es testigo entre tú y yo. Y dijo Labán a Jacob: he aquí este montón, he aquí este pilar que he alzado entre tú y yo. Testigo sea este montón y testigo sea el pilar de que no pasaré de este montón hacia ti, ni tú pasarás de este montón ni de este pilar hacia mí para mal. Entonces, algo muy interesante que vemos en el verso 47, en hebreo dice: Vayikra lo Labán, Yegar Sahaduta, Beyacob Kara lo Galed. Y las palabras Yegar Sahaduta es el Strong 3026, que significan montón de piedras o montón de los testimonios, que es el título que pone Labán a ese lugar, mientras que Jacob le pone por nombre Galed o Galad, el cual es el Strong 1567, que significa testigo o pilote, es decir, de pilar, un monumento de piedras. Entonces, si ambos títulos tienen el mismo significado, ¿por qué tener diferente nombre? Bueno, si nosotros leemos en nuestras Biblias físicas, vemos que en la mayoría hay una referencia, la cual dice que la expresión llegar a Sahaduta es una expresión del arameo y no del hebreo, por lo que en arameo se escribirían de esta manera, de modo que la manera en la que podría ser escrito sería utilizando hebreo y arameo al mismo tiempo en este verso, como lo estamos exponiendo en estas imágenes. En este caso, el título que le pone a Labán está escrito en lo que hoy conocemos como el idioma siriaco, y la forma en la que está escrito la palabra Galed es escrita del paleohebreo, el cual es un sistema de escrituras previo al hebreo cuadrado que la mayoría de nosotros conoce por los escritos, las oraciones, los versos de la Tanaj. Dice el verso 53: el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Pero Jacob juró por el temor de su padre Isaac. Y esto se debe a que la expresión que está utilizando Labán es que está jurando por los dioses, es decir, por los ídolos de la familia de Terá, padre de Abraham y de Nacor. Es por ello que Jacob juró por el temor de su padre Isaac, es decir, por Elohim, por El Shaddai, por Yud y Vavhei. Dice el verso 54: y ofreció Jacob un sacrificio en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y pasaron la noche en el monte. Y madrugó Labán por la mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo. Y se fue y regresó Labán a su lugar. En el capítulo 32 leemos los primeros dos versos: y Jacob se fue por su camino, y salieron a su encuentro unos ángeles de Elohim. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Elohim es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y la palabra Mahanaim en hebreo significa dos campamentos. Esto posiblemente haciendo referencia al campamento de los ángeles que estaba viendo y al campamento de Labán que había visto partir.
Y es que Jacob estaba a punto de pasar por una de las pruebas más grandes que había enfrentado en su vida, lo cual leeremos en la siguiente parashá. Pero podemos concluir con que Jacob lamentablemente tuvo que vivir con las consecuencias de haber hurtado una bendición que por derecho ya le pertenecía, pero que el hecho de haber intervenido en los planes del Eterno le causó ciertas dificultades, tales como el haber tenido que ir a la tierra de los orígenes de Abraham, cuando el deseo de Abraham era que su descendencia no volviera a ese lugar, que Jacob llegara sin riquezas y sin regalos, sin dote alguna que ofrecer a la casa de Labán para poder tomar a su esposa. Vemos que Labán, familiar suyo y jefe suyo, se aprovechó completamente del esfuerzo de trabajo de Jacob y explotó sus habilidades al máximo, que a nosotros nos deja como enseñanza que nosotros, al ver a este tipo de personas, debemos de alejarnos, aún se trata del campo laboral o inclusive de la misma familia, puesto que muchas veces lo único que hacen es extraer la bendición que el Eterno nos quiere dar a nosotros. Nosotros debemos de trabajar para nuestra familia, para nuestro sustento, de modo que podamos honrar al Eterno. Sabemos que estamos en un mundo en el que se rige bajo sus propias normas y sus propias reglas, aislando las palabras del Eterno, haciendo que su semana laboral concluya en el día de Shabbat, y que esto tristemente a muchos de nosotros nos ha perjudicado, puesto que nos obligan a trabajar en ese día o nos complican mucho la vida en el trabajo porque no asistimos esos días a trabajar, y de cualquier forma o de cualquier manera ellos buscan poder obtener más de lo que nosotros podemos hacer o dar en nuestro trabajo. Por lo que la lección es que nosotros pensemos y meditemos si el trabajo en el que estamos nos permite poder adorar al Eterno en su día de reposo, o que nos permita poder celebrar sus festividades sin tener que estar asistiendo a los lugares de nuestros trabajos, y que nosotros debemos estar prestos a la voz de Elohim. Algo que vemos en el capítulo 31 es que aún Jacob, estando en sueños, al oír la voz del Eterno, él estuvo presto a contestar: aquí estoy. Y que nosotros debemos también tener esa misma actitud, de estar prestos a oír la palabra del Eterno, de estar prestos a escuchar las indicaciones que Él nos va a dar a través de su palabra, a través de la revelación de las Escrituras, y que nosotros debemos confiar en que Él es quien nos va a sustentar. Recordemos que en el libro de Deuteronomio dice que Elohim probó al pueblo de Israel de abstenerlos de pan, a fin de que entendieran que la vida no depende de los frutos que tengamos, sino que nuestra vida depende de Él, y que muchas veces, si nosotros no somos probados o no somos afligidos, nosotros no ponemos en práctica nuestra fe. No aprendemos a confiar en Él, sino que nos confiamos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades y en nuestras destrezas. Pero es un error que muchos de nosotros hemos cometido, y que debemos de reconocer que la bendición que hoy tenemos es por parte de Elohim. Que el Eterno les bendiga grandemente. Shalom.